con todas y con todos. A nombre del magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, y del doctor Martín Carrillo Calle, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, les damos una cordial bienvenida a este conversatorio sobre el contenido y el alcance del derecho al cuidado, con ocasión de la opinión consultiva 031-2025 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta jornada académica está organizada por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y el día de hoy en alianza académica con la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. El Centro de Estudios Constitucionales constituye un órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Una de sus funciones principales es fomentar el conocimiento en materia constitucional y también difundir la jurisprudencia emitida por esta alta corte. El conversatorio del día de hoy, el conversatorio que nos convoca, se inscribe precisamente en el marco del cumplimiento de esta labor institucional y lo hace además de la mano de dos reconocidos especialistas en la materia. La presidenta, la magistrada Luz Pacheco Serga, presidenta del Tribunal Constitucional, a quien le damos una cordial bienvenida, y el doctor Álvaro Vidal Bermúdez, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien también le damos una cordial bienvenida. Y también les expresamos nuestro agradecimiento especial por haber aceptado la invitación que en su momento les han cursado ambas entidades académicas. Damos inicio a este conversatorio entonces con la participación de nuestra querida presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Luz Pacheco Serga. Permítame, presidenta, presentar muy brevemente su CV. Es gigantesco, pero voy a intentar resumir en 4 líneas. Es doctora en Derecho por la Universidad Navarra de España, con mención sobresaliente cum laude por unanimidad. Es profesora emérita de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. Fue vicepresidenta de la Comisión de Defensa y del Consumidor y Procedimientos Concursales de las oficinas del INDECOPI. Fue profesora visitante del programa de doctorado en Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha participado en diversos congresos, tanto en América Latina como Europa, Francia, España, México, Colombia, etc. Es autora de un importante número de libros y de más de 100 artículos científicos. Para nosotros es un verdadero gusto tenerla el día de hoy, presidenta. Bienvenida, adelante. Perdone el audio, presidenta. Muchas gracias, Candelaria, por la presentación. También muchas gracias al doctor Martín Carrillo por haber tenido esta iniciativa y al doctor Álvaro Vidal que me acompaña hoy día en la mesa virtual, pero nos une, creo, a ambos el interés por esta rama del ordenamiento jurídico que es el derecho de los trabajadores, el derecho laboral. En esta oportunidad me ha parecido un tema sumamente interesante, novedoso, comentar esta opinión consultiva que ha emitido la Corte Interamericana y viendo los temas, al menos el proyecto que tenía el doctor Vidal de lo que él iba a tratar, pues yo empecé a darle un enfoque no tan técnico, por decir así, sino como de sustrato de fondo para que la Corte haya llegado a estas conclusiones. Voy a compartir con ustedes, espero que no tengamos problemas, unas diapositivas. Si se llegan a pasar, me dicen, y si no, también me avisan. Entonces, como ya han visto, es la opinión consultiva número 31, ¿cuál, decía yo, es el fundamento antropológico para que la Corte haya podido llegar, como decía antes, a estas recomendaciones, a estas conclusiones? En primer lugar, analiza que los seres humanos dependemos en distintos momentos de nuestra vida, ya sea para recibir cuidados, ¿no?, o para brindar cuidados. Porque si no los damos, se muere alguien. Y si no nos lo dan, nos morimos nosotros, ¿no? Eso ocurre en momentos específicos, pero con mayor profundidad, pero a lo largo de toda la vida requerimos siempre de los demás. Y esta dependencia recíproca, yo entiendo que es una consecuencia o una expresión directa de esa igual dignidad que nos lleva a tener siempre necesidad de los otros para poder desarrollar un proyecto de vida. Nadie logra un desarrollo pleno
en aislamiento. Todos requerimos de los demás. Entonces, se define en esta opinión consultiva que el cuidado se configura como el conjunto de acciones necesarias para preservar el bienestar humano, incluida la asistencia a quienes se encuentran en una situación de dependencia o requieran apoyo, ya sea de manera temporal o permanente. Y como decía antes, no es que sea algo absolutamente esporádico, siempre requerimos de los demás y siempre también estamos obligados a cuidar de los demás. Por eso se puede calificar como una necesidad básica, ineludible y universal. Y esa dependencia, lo mencionamos un momento, puede verse a la edad, los primeros meses de vida, primeros años de vida, un niño solo no sobrevive. Y en los últimos años, pues también, cuando la persona llega a la ancianidad, tampoco puede, ¿no? Necesita pues que la alimenten, necesita que la movilicen, si no ya no podría hacerlo por sí mismo. Puede ver también esa dependencia a una enfermedad, ¿no? O a determinadas condiciones físicas o mentales que impiden a la persona valerse por sí misma. Pero como siempre sigue siendo un individuo de la especie humana, un miembro de la familia humana, como diría la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene los mismos derechos que nosotros. Y siempre he pensado, ¿no?, que de alguna manera estas diferencias entre nosotros, personas pues, que a lo mejor hacen un síndrome de Down, personas que pueden hacer o perder la vista, eso nos obliga a quienes no tenemos esas dificultades a ser más solidarios, ¿no? A tener en cuenta que a lo mejor de esa ayuda que le demos nosotros, esa persona podrá salir adelante. Yo acabo de tener una experiencia para mí muy significativa, la verdad, y espero que se conozca mucho. Pues una chica, una joven, que terminó la universidad, estudió Derecho en la Universidad de San Marcos. Ella tuvo cáncer a los ojos cuando tenía 6 meses de edad y perdió la vista al año y medio. Esa chica ha terminado Derecho, ha hecho prácticas en el tribunal, lo hace muy bien, ¿no? Ha hecho sus prácticas en la relatoría y ahora ha ganado un concurso externo, fue la mejor, ¿no? Y realmente es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de las personas que tengan esas dificultades pueden llegar así a desarrollarse porque ha habido otros que la han ayudado. Yo les pregunté, bueno, ¿dónde vivía? Me dijo en Carballo. Claro, Carballo al San Isidro es un montón. Yo decía, Dios, ¿cómo se viene? Me dijo, no, es que mi tía trabaja por acá, ella me deja y después se va a su trabajo, ¿no? Y que es una familia muy unida, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O es la familia, son los amigos, los compañeros de trabajo, pero siempre, creo yo, estamos en esta obligación mutua, ¿no? De cuidar, de que nos cuiden de alguna manera. Así podemos asegurar una existencia digna para las personas, como esta chica, ¿no? Que, bueno, a mí me da ejemplo, y creo que a todos los que la conocemos, pero cada quien tendrá sus experiencias de estas situaciones y también ayuda a no dramatizar las propias dificultades, ¿no? Entonces, el cuidado es una función individual y social fundamental, fundamental para vivir y ejercer los derechos humanos. Y encontramos cuidadores que pueden hacerlo de manera remunerada o no remunerada. La Corte lo que hace hincapié es en el valor económico que tienen estos cuidados. Señala que puede llegar a tener un impacto del 20% en el PBI, ¿no?, de una nación, de un país. Hay siempre, desde ese año, yo escucho la discusión si el cuidado debería tener una remuneración o no debería tener una remuneración. A veces cuando es por familia, no sé, yo tengo una persona que me dio a cuidar a mi madre que tiene 102 años, es un regalo del cielo, pero hay una parte que yo la cuido y que yo no, al menos no aceptaría dinero, por ejemplo, ¿no?, por hacer eso, porque gracias a Dios no lo necesito, tengo un trabajo y vivo de eso. Generalmente la persona que me ayuda a cuidarla sí, porque es un trabajo profesional. Creo que esto de que tiene que ser remunerado, para mí no es una verdad evidente, pero en cambio sí lo puede ser, sí lo es otras dimensiones que se contemplan en la opinión de la Corte. Pero bueno, lo tratará con más detalle el doctor Vidal, pero algo diré yo. La Corte empieza por hacer hincapié en el marco jurídico internacional y después regional que avalan esas conclusiones. Empieza por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es como, diría yo, el código básico, ¿no? De ahí empieza. Ya lo decía antes, ¿no? Esta declaración reconoció la igual dignidad
y el derecho a ejercer los derechos fundamentales con un nivel adecuado de bienestar. También insiste en que tanto la maternidad como la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Esa es una constante, ¿no? El deber de cuidado a las madres, porque claro, son la posibilidad de que la humanidad siga existiendo, ¿no? Y también a los niños. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que exige, por un lado, pues sí, deber de cumplir con deberes para con otros. Tengo derechos, pero tengo deberes. Y ese deber es especial con respecto a niños y adolescentes. También insiste en la corresponsabilidad de ambos esposos para el cuidado de la familia. Creo que este es un tema que ya en este siglo hemos mejorado muchísimo. El siglo pasado, hasta mitad, probablemente el siglo pasado un poco más, había esa mentalidad de que la mujer era la que veía la familia, el hombre era la que veía el trabajo y simplemente proveía el cuidado económico. Pero no es así, porque el trabajo no es solamente un medio de vida, es un medio de desarrollo personal. Y hay mujeres que cuando se casan tienen una carrera universitaria, han sido a lo mejor excelentes alumnas, súper destacadas. Yo recuerdo una alumna que tuve que era así, brillante, ¿no? No de derecho, era también en derecho, pero de economía. Y la abuela ver después de unos años se había casado. Y digo, ¿dónde estás trabajando? Cuando uno no mira. Al comienzo trabajaba afuera, en mi casa, pero me di cuenta que los mejores años se me estaban yendo en una angustia, no veía, no podía estar con mis hijos todo lo que quería, así que renuncié al trabajo y ya me voy a reenganchar más adelante. Y efectivamente, esos hijos crecieron, tenían 16, 17 años y ella también está trabajando porque es una persona brillante. O sea, son cuestiones que tienen que ir empapando cada vez la mentalidad, ¿no? Que cada quien tiene que lograr aquellas metas que quiere conseguir siempre en coordinación con el bien de su familia. Son decisiones personalísimas. También tenemos el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que, dice la Corte, permite vincularlos con los derechos a la salud, al trabajo y a la seguridad social. También allí, ¿no?, se concede a la familia la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. Insiste en la particular protección a niños, adolescentes y madres, ¿no? Si se dan cuenta, todo va en creo yo, la misma línea, ¿no? El cuidado, ¿dónde nace fundamentalmente? ¿Dónde hay que proteger que sigue existiendo? Es en la familia, ¿no? Porque en la familia uno aprende, no sé, a querer a los demás, a tratar a los demás, pero sin interés, porque, ay, el hijo qué derecho tiene que le den algo, no tiene ninguno, ¿no? O sea, pero los padres se vuelcan con él, y recuerdo una frase que aprendí, la verdad, que del Papa Francisco, ¿no?, que decía que hay 3 palabras para la convivencia que uno aprende en la familia, ¿no? Gracias, perdón y por favor. Son como los elementos básicos para que haya una convivencia civilizada. Entonces, ese es el cuidado, ¿no? El cuidado y la educación de los hijos en todos los aspectos. También tenemos convenciones varias, la discriminación contra cualquier forma de discriminación contra la mujer, la de los derechos de niños, la de las personas con discapacidad, la de las responsabilidades familiares y maternidad, las de la OIT, ¿no?, entre otros. O sea, no he puesto todas porque son muchísimas. Ponía aquí también ya la Declaración Universal, perdón, Americana ya, de los Derechos y Deberes del Hombre, que habla también de la protección especial a la mujer durante la gravidez y lactancia, del niño, la familia, deber de asistencia a los hijos y de estos a sus padres cuando lo necesiten, y de la comunidad con asistencia y seguridad social. O sea que, nuevamente, es en el núcleo familiar donde tiene que hacer cuidado, donde hay que proteger a las personas que cuidan, y yo también conozco señoras que hubiesen querido, ¿no?, tener acceso a la seguridad social por ese trabajo que han hecho durante toda su vida. Optaron por el trabajo doméstico, les hace felices, pero no tienen ningún respaldo económico en la vejez. Y eso, lo que hace la Corte es poner allí un reflector, ¿no? Estas personas tienen derecho porque contribuyen de una manera inestimable a consolidar la sociedad de manera civilizada. El artículo 17 dice que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegido por la sociedad y el Estado, y el deber de respetar la vida de los niños desde la concepción. Entonces está, bueno, esto que es también un deber que está en nuestra Constitución, ¿no?, el deber del concebido para todo lo que les favorezca. Entonces todo esto es cuidado, ¿no? Cuidado. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Dice, la persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección de la salud, la cobertura de servicios sociales
la seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda. Entonces, tenemos pues los niños, las madres, adolescentes, personas mayores. Son es decir, los momentos o las circunstancias que requieren un cuidado mayor. Entonces, ¿cuál es la obligación del Estado? Diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores mediante la introducción de servicios que tengan en cuenta las necesidades de las familias y otras formas de cuidado. En la Convención Interamericana de Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, ahí también se establece la obligación del Estado, ¿no?, de priorizar la detección temprana y la intervención y tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional y suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad. Este tema, por ejemplo, del empleo para personas con discapacidad, hay una ley, ¿no?, pero a veces falta la disposición de querer ayudar a esta gente. A mí me impactó mucho cuando tuvimos ocasión de visitar Brasil. Fuimos al Tribunal Federal de Brasil, al Supremo Tribunal Federal de Brasil, que viene a ser pues, el Tribunal Constitucional de acá. Fuimos a lo que debería ser la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Trabajo, que para mí era el que estaba pues, el más modernizado. Tenía un uso de la inteligencia artificial extraordinario, o sea, un nivel de, me parece que eran más de 500.000 sentencias, ¿no?, que tenían ellos que resolver, una cantidad de trabajo impactante. Entonces, nos llevaron a la zona donde habían logrado digitalizar todos los expedientes, también como nosotros con la pandemia, ¿no?, un poco antes. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando entramos, era como un hangar muy grande, estaba lleno de escáneres, y cuando entramos toda la gente nos levantaba los dedos, las manos haciendo así, así, ¿no? Y entonces todos eran sordos, 150 personas sordas. ¿Y por qué trabajan ahí? Porque se había comprobado que estas personas tienen un grado de concentración muy grande. Y la verdad que era una alegría, ¿no?, poder haber descubierto cómo estas personas pueden ser útiles. Como les decía, la persona ciega que trabaja en la universidad, pues tiene un software, ¿no?, y además hoy en día el Word se convierte rápidamente en audio, y bueno, sabe de memoria todas las teclas de la computadora y funciona a toda velocidad. Entonces, creo que eso tiene que haber un compromiso ético, me parece a mí, porque legal está, pero tenemos que encontrar todos la forma. Escucha, me parece mucha gente que está comprometida con el derecho del trabajo. Tenemos que motivar a los empleadores y encontrar en el Estado, en los empleados privados, cómo hacemos para encontrar plazas, ocupaciones que a estas personas les permitan tener un nivel óptimo de independencia y una calidad de vida, ¿no?, que se sepan útiles, porque eso es lo que más nos ayuda a todos, ¿no? Cuando a una persona le parece que es inútil la vida, pues se deprime y no quiere seguir viviendo. Entonces podemos concluir, según también esta convención, que hay un derecho de brindar y recibir cuidados, especialmente respecto a personas en situación de dependencia o vulnerabilidad, ¿no? Eso es lo que uno concluye de todos los instrumentos. ¿Y qué pronunciamientos tenemos ya de organismos de alcance universal? Bueno, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha reconocido la importancia de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de los cuidadores remunerados y no remunerados, y de las personas que reciben apoyos. Y ha expresado preocupación por la organización y el reparto desigual de los trabajos de cuidados y apoyo. Entonces, se insiste mucho también por la Corte que para lograr la igualdad de género es esencial distribuir equitativamente los trabajos de cuidado y apoyo y el tiempo dedicado a dichos trabajos. Creo que la palabra clave es equitativamente, ¿no?, porque la justicia no es dar a todos lo mismo, porque eso es igualitarismo, es dar a cada uno lo suyo. Y hay etapas de la vida que el niño necesita más de la madre que del padre, ¿no? Necesita para la madre es una gran desgracia para el niño, ¿no? A veces ocurre, ¿no?, se muere la madre o lo que fuera, pero la dependencia que tenía el niño con su madre es muy grande, porque el niño desde que está en el seno materno se ha acostumbrado al olor de su madre, a la voz de su madre, al latido de su corazón. Por eso cuando recién nace lo ponen en el pecho de la madre, ¿no? He estado leyendo un informe de la relatora de las Naciones Unidas para prever o prevenir violencia contra las mujeres,
y ha hecho un informe en julio de este año ante la Asamblea de la ONU, denunciando cómo la práctica de la maternidad subrogada está siendo un fenómeno, lo pueden encontrar ahí en internet, de gran vulneración de la dignidad de las mujeres. Dice, ¿no?, que son tratadas como vacas, ¿no?, o como gallinas ponedoras, ¿no?, para otras personas. Que úteros subrogados, úteros de alquiler. Entonces, dice el daño físico, afectivo, porque es también hormonal, que produce estas mujeres arrancarle al niño nada más nacer, porque ya está preparada para la lactancia y nada, eso todo se corta, ¿no? Y al niño, lo mismo, porque no va a tener lactancia materna. Es decir, hay que ser realistas y saber que hay momentos de la vida que es necesario más el padre que la madre, pero, y viceversa. Pero los dos, en la medida posible, tienen que estar presentes porque eso es lo que ayuda a un equilibrio en la formación de la persona. Decía esto, ¿no?, que lo propio de la justicia da a cada uno de lo suyo, distinguir pues en cada momento qué es lo que la persona necesita, que hay dependencias naturales, saber pues que el padre ayuda en los primeros meses de vida, pero no sustituye, ¿no? Cuando no hay mamá, ¿qué vas a hacer?, ¿no? O cuando no hay papá, lo mismo, ¿no? Alguna vez leí que una psicóloga decía que la figura paterna es muy importante en esos primeros meses porque el niño aprende a distinguir que él y su madre, que hay algo más que él y su madre, ¿no? Porque para él el mundo es su madre y él. Cuando ve al papá es un tercero un poco que ahí que rompe el esquema, pero le ayuda a entender, ¿no?, que hay más que su madre, ¿no?, y la figura del padre. Entonces, también en ese informe y en otros que he leído, ¿no?, qué importancia tiene la lactancia materna, no solo para la salud física, cada vez hay más estudios de esto, sino también para la seguridad emocional del niño, porque mientras que la edad de lactar se desarrolla ese vínculo del apego a través de una hormona, ¿no? Bueno, pasado esta etapa primera de gran necesidad, que es, yo diría, biológica, el deber de cuidado es igual de obligatorio para los esposos. No es que la mamá más que el papá, no, es igual. Y también para los demás miembros de la familia, ¿no? Hoy en día, pues es normal que un papá cambie pañales, del biberón, ¿no? O sea, ya nadie se siente a menos por hacer una cosa o la otra. Y el deber de cuidar a los padres cuando son mayores es de todos, ¿no?, de todos los hijos, no solamente de la mujer. Entonces, entre estos organismos que se han pronunciado a favor del deber y derecho del cuidado, están las Cortes de Colombia, México y Ecuador, y han distinguido tres dimensiones: el derecho a ser cuidado, a cuidar y a autocuidarse. Hay evidentemente una sobrecarga estructural de las labores de cuidado de las mujeres, eso sí, ¿no?, y que esa mentalidad, digo, poco a poco va cambiando. No sé ustedes, pero yo conozco familias donde han hecho números y resulta pues que ella gana más que él, los niños son pequeños y dicen, bueno, mejor es que uno atienda a los chicos y el otro trabaje. Entonces deciden que ella trabaje fuera y que él trabaje por sí dentro con los chicos, la casa y otras cosas, ¿no?, hasta que ya después vuelvan a invertir los roles a mejor o lo que quieran. Pero antes eso no era admisible casi, ¿no? Un hombre es un mantenido. No, o sea, lo que importa es la familia, los niños, ¿no?, que esté bien la estructura familiar. Pero hay que por eso cambiar ese chip, ¿no?, de que es la mujer la única que tiene que velar por la administración doméstica. La Corte Interamericana dice que no hay una definición única de familia, pero en el fondo también reconoce que cuando uno habla de familia, no solo debe ser la familia nuclear, padres, hijos, abuelos, sino también la extensa, ¿no?, primos, o sea, todo lo que rodea. Porque sabemos que la familia, o sea, los cónyuges no son parientes entre sí, pero son los que originan el parentesco, de consanguinidad o de afinidad, ¿no? Entonces, de ahí se va creciendo, ¿no?, pues la comprensión de lo que es la familia. Lo que sí también queda claro para la Corte, ¿no?, y yo creo que para todos, que la familia a la que todo niño tiene derecho principalmente es a su familia biológica, la cual incluye a los familiares más cercanos, ¿no?, porque eso está conectado con el derecho a la identidad, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que denuncia la relatora de la ONU, de las Naciones Unidas, perdón, es que
bueno, que los niños que nacen por maternidad subrogada con donación de gametos, ya sea de masculino o femenino, tienen problemas serios, ¿no? Psicológicos y sufren mucho en esa identidad personal, no saber quién es tu padre, quién es tu madre, ¿no? Entonces, por eso todos estos convenios que hemos mencionado antes se refieren al derecho del niño a conocer a sus padres, a tratarlos, y es un deber del Estado, incluso dice, ¿no? Si viven en diferentes estados, facilitar, ¿no? El encuentro, porque eso da siempre a todos los seres humanos una seguridad. Entonces, un aporte que tiene esta opinión es que concibe el cuidado como un derecho autónomo, ¿no? Es la calificación que le da. Y seguro que lo va a desarrollar más el doctor Vidal, debe ser protegido por el derecho al trabajo, en términos del artículo 26 de la Convención, sea remunerado o no. ¿Y eso qué significa? Que tiene que haber un compromiso de parte de los estados para ir implementando medidas que faciliten toda esta cobertura a estas personas. Los cuidadores deben contar con garantías laborales mínimas que aseguren su ejercicio en condiciones dignas, equitativas y sin discriminación. Bueno, en el Perú, esas personas pues, son contratadas bajo el régimen de los trabajadores del hogar, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, desde hace ya varios años, tienen los mismos derechos y sobre todo derechos que los trabajadores de las grandes empresas, ¿no? No han comparado el hogar familiar, el legislador, a una pequeña empresa o una microempresa, ¿no? Pues ha determinado que tiene que dar lo mismo de las grandes empresas. Para mí sería interesante ver si esa ley ha promocionado la formalidad de los trabajos del hogar o más bien los ha llevado a la informalidad, porque conozco gente que de hecho yo no puedo pagar tanto, yo no puedo pagar CTS, no puedo hacer estas cosas, y a veces sería, digo, interesante un estudio fáctico, ¿no? Para saber cómo este tipo de protección, a veces en vez de ayudar, puede desincentivar a hogares que no tienen tantos recursos. Pero lo que es indudable es que, como dice acá, garantías laborales mínimas, ¿no? Para tener, eso sí, condiciones dignas, equitativas y sin discriminación. Me parece fundamental lo que se habla también aquí del derecho a la seguridad social, que debe comprender explícitamente las situaciones que generan necesidades de cuidado, incluyendo fallecimiento, vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes laborales y maternidad, de modo que protejan no solo el acceso a ingresos y beneficios, sino que se estructuren para asegurar el cuidado como dimensión esencial de la vida humana. Porque claro, la gente que cuidan también, ¿no? Pueden morirse, pueden enfermarse, pueden quedarse sin trabajo un tiempo, cuando lo están haciendo de manera profesional o no profesional. El Estado tiene que lograrlo. Lo que pasa es que en nuestro país, la verdad que la seguridad social no camina como debiera, ¿no? Ojalá que lográramos todo lo que aquí se dice. Entonces, ya hablaba antes de los vínculos que originan el parentesco, la creación de la pareja. Y hay un compromiso particular que se asume contra el matrimonio de ayuda mutua, ¿no? Ese cuidado que tienen entre sí, ¿no? Y con los hijos. Carácter de la patria, eso es esta este informe que he dicho, ¿no? Porque, claro, en estos convenios de útero, ¿no? La mamá eh, renuncia a la patria potestad, ¿no? Y la patria potestad es renunciable, ¿no? Yo digo, no, entonces yo renuncia a esa paternidad, pues no, señor, usted debe a sus hijos hasta que estos se puedan valer por sí mismos. Eh, me recordaba esto de ver en el fondo de los derechos de los seres humanos libres e iguales de derechos, no todas con conciencia deben portarse fraternalmente los unos con los otros. Para terminar, porque ya me estoy pasando, recordar que el cuidado no es una carga, ¿no? Porque uno quiere a su familia, aunque pueda costar, ¿no? Y pueda limitar las físicas. Pero tengo la experiencia ya a mi edad que es bastante grande y larga, que cuando uno compagina, ¿no? Los deberes familiares, personales, llega a metas que a lo mejor no hubiera alcanzado si se hubiera centrado solo en el autocuidado, ¿no? Creo que esa apuesta por la familia engrandece la propia perspectiva. Es una actividad realmente noble, exige cualificar cuando es un horizonte más para muchas mujeres y para muchos hombres,
Es así, es una realidad. La mujer, como está biológicamente preparada para la maternidad, pues está más preparada para acoger, ¿no? Que el hombre. El hombre tiene que esforzarse más, pero hay hombres extraordinarios también, ¿no? Entonces, desterrar los estereotipos, yo pienso que no equivale a considerar el cuidado como un trabajo que impide el pleno desarrollo de la personalidad. Eso sería bueno, no es verdad, además, ¿no? Y también, lo he mencionado hace un rato, el cuidado no se agota en los aspectos físicos porque comprende la dimensión total de la persona, y cuando se cuida un niño, cuando se cuida un anciano, se transmite cultura, se transmiten valores, y creo que eso es lo más importante, ¿no? Se trata de formar, más bien forma de cuidar, ¿no?, a estas personas para que, como hemos dicho varias veces, puedan desarrollarse en sociedad y sentirse que son útiles y llevar una vida de acuerdo a su dignidad. Bueno, creo que me pasó un poquito del tiempo, les agradezco la paciencia y quedo, bueno, a disposición para escuchar al doctor Vidal. Muchísimas gracias, Presidenta, por sus palabras, las reflexiones con las que ha concluido y la conferencia. Seguidamente, entonces, tengo el gusto de presentar al doctor Álvaro Vidal Bermúdez. Es investigador y docente especialista en seguridad social, máster en gestión de los sistemas de seguridad social, exdirector general de Derechos Fundamentales y Seguridad Social y Salud, exdirector de Política y Normativa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, consultor de OIT y UNESCO, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor de diferentes libros y artículos científicos y actualmente miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Doctor Vidal, bienvenido al Centro de Estudios Constitucionales. Le dejo en el uso de la palabra. Adelante. Sí, bueno, muy buenas noches. En primer lugar, agradecer por esta invitación al Centro de Estudios Constitucionales de nuestro Tribunal Constitucional, así como también a la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, de la cual conjuntamente con la doctora Pacheco formamos parte. En ese sentido, es muy, muy importante, muy grato para mí poder compartir esta mesa con un tema tan relevante para el país y en general para el sistema interamericano como es el reconocimiento del derecho al cuidado, ¿no? Yo tengo una presentación que quisiera compartir para efectos de que también quienes nos están siguiendo puedan tener, esta información de manera visual, ¿no? Les pediría que me confirmen que se puede ver la presentación. Perfectamente, doctor. Ya podemos visualizar. Adelante. Gracias. Bien, la presentación que yo propongo en el tiempo asignado de 25 minutos es, en primer lugar, ver por qué el trabajo de cuidados tiene una importancia específica en el caso de nuestro país, ¿no? Tanto a nivel de la distribución del mercado laboral como de su incidencia también en la economía del país, ¿no? En segundo lugar, a partir de la trayectoria seguida por las normas internacionales de trabajo y también por las normas referidas a la seguridad social, cómo es que estas confluyen en reconocer la importancia del trabajo de cuidados tanto como trabajo protegido, así como su dimensión también respecto a lo que sería un sistema universal de seguridad social. Y por último, desarrollar algunos aspectos relevantes del contenido del derecho al cuidado, ¿no? Contenidos en la opinión consultiva y su vinculación con el derecho a la seguridad social. En ese sentido, es importante destacar que el trabajo de cuidados puede tener dos dimensiones, ¿no? Una conocida como cuidado directo y otra como cuidado indirecto, ¿no? El cuidado directo sería aquel trabajo personal, relacional, como proporcionar los alimentos a un bebé, cuidar a una persona enferma, ¿no?, al cónyuge o a un adulto mayor, y las actividades indirectas están más vinculadas con el cuidado del hogar, como cocinar, limpiar, etc. Esta distinción es importante porque nos permite también luego analizar la vinculación entre lo que en estricto es un trabajo de cuidado con lo que sería el trabajo doméstico, ¿no? Asimismo, los trabajos de cuidado, como se ha dicho, pueden ser no remunerados, pueden ser remunerados, ¿no es cierto? Y hay una vinculación clara con el trabajo doméstico a nivel de la regulación en nuestro país y en otros, ¿no? Uno de los principales déficits que tenemos es que el trabajo de cuidados no remunerado en países como el Perú
no cuenta con protección social específica, ¿no? Probablemente se podrá debatir si que les corresponde o no una retribución, pero un poco más el consenso es en el sentido de que sí requiere protección, ¿no? Protección como acceso a la salud, garantizar el cuidado también de las personas cuidadoras cuando son adultas mayores. En otras palabras, garantía de seguridad social. Eh, en el caso de nuestro país, el trabajo de cuidados es especialmente relevante, ¿no? Como se ha mencionado bien, viene a representar alrededor de un 20% del PBI. Hay estudios del propio Instituto Nacional de Estadística e Informática que muestran que el trabajo de cuidados no remunerado en el Perú representaría entre el 17 y 24% del PBI, lo cual muestra, digamos, su relevancia económica, ¿no? Asimismo, a nivel de asignación de tiempo, existe una cantidad significativa de personas cuidadoras no remuneradas y la distribución acá entre hombres y mujeres sí evidencia una brecha, ¿no? En nuestro país, las mujeres dedican aproximadamente 39 horas semanales a las actividades no remuneradas en el hogar y esto viene a ser alrededor de 24 horas más que los hombres. Entonces ya partimos de una distribución desigual del cuidado, ¿no? Y si a esto agregamos que en nuestro país alrededor del 31% de los hogares son conducidos por mujeres, jefas de hogar que tienen que asumir no solamente labores de cuidado, sino también generar ingresos para el hogar, esto aún hace más importante la necesidad de contar con un soporte público respecto de el trabajo y los servicios de cuidado. Bien, visto el contexto, es importante ver cómo tanto a partir de las normas internacionales de trabajo como las normas de seguridad social, se ha dado un desarrollo expansivo que ha ido involucrando cada vez más actividades entendidas como parte del trabajo protegido, ¿no? Sabemos que las primeras normas internacionales de trabajo regulaban sobre todo las empresas industriales, actividades mineras, construcción, y luego hubo una ampliación significativa del trabajo protegido a partir del principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Reconocidos tanto por el Convenio 100 como el Convenio 111, justamente en el periodo de posguerra, donde se da este salto en las normas internacionales de trabajo, incluyendo estos principios. Y de manera más reciente, tenemos el convenio 189 de la OIT, que regula el trabajo de las trabajadoras domésticas o trabajadoras del hogar, ¿no? Y que reconoce una igualdad de trato y no discriminación en el acceso a derechos. De manera más reciente aún, el año 2019, se aprobó el convenio 190 de la OIT, que incorpora una definición amplia del mundo del trabajo, ¿no? Este convenio trata la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, pero reconoce un concepto amplio del mundo del trabajo, que incluye a todas las personas que realicen labores independientemente de su condición contractual, si son jóvenes en formación, si son pasantes, incluso trabajadores voluntarios, personas en búsqueda de empleo, e independientemente del lugar de trabajo. Puede ser en la vía pública, ¿no es cierto? Puede ser en el comercio, formal o informal. Todo eso configura este mundo de trabajo que, según las normas más recientes de la OIT, requieren de protección, ¿no? Una protección obviamente adaptada al tipo de labor, pero eso no enerva la necesidad de que se considere esta realidad y ello requiere de una protección específica. Asimismo, las normas internacionales en materia de seguridad social han tenido también una evolución significativa, ¿no? No vamos a entrar en detalle en los convenios, pero podemos ver claramente 4 generaciones en la evolución de las normas de la seguridad social. Una primera generación constituida por los seguros sociales, pensadas más en la cobertura de trabajadores dependientes, asalariados. Un segundo nivel que fue el de la seguridad social, a partir del convenio 102 o norma mínima de seguridad social, que marcó un hito porque entendió la seguridad social ya con un alcance universal, ¿no? Las normas de tercera generación, que serían las de protección social, que incluyen mecanismos no contributivos, es decir, basados en presupuesto público e impuestos para ampliar esta cobertura, y estaríamos en una cuarta generación que incluye también los cuidados como parte de los sistemas de protección, y estaría dada por lo que contiene la recomendación 202 de la OIT sobre pisos de protección social. Entonces vemos cómo, tanto a partir de las normas internacionales en materia laboral como en las normas internacionales de seguridad social, ha habido un avance significativo en el último siglo, ¿no? Por decirlo en términos amplios, respecto a lo que es el trabajo protegido, hacia incluir también el trabajo de cuidados, así como también un sistema de seguridad social que incluya estos mecanismos
de protección respecto del cuidado a lo largo de la vida, ¿no? Garantía de seguridad, ¿no? Acceso a la salud, acceso a condiciones de vida adecuada a lo largo de toda la vida. Y ello en el marco de un conjunto de principios reconocidos por este convenio 102, ratificado por el Perú además, por la mayoría de países en Latinoamérica, ¿no? Y además ha sido la base de las principales legislaciones de seguridad social, entre ellas también el Código Europeo de Seguridad Social. ¿Y qué establece este convenio a nivel de principios? Y que son muy importantes porque han sido tomados por la Corte Interamericana tanto para el diseño del derecho a la seguridad social, como vamos a ver también respecto a algunos principios propios del derecho al cuidado. En primer lugar, la responsabilidad general del Estado. Hay un deber de garante del Estado en el reconocimiento del derecho a la seguridad social. En segundo lugar, un financiamiento colectivo, es decir, un financiamiento solidario. Este principio de solidaridad ha sido también reconocido en la opinión consultiva sobre derecho al cuidado. Es decir, tanto la garantía estatal como el financiamiento colectivo y solidario. Y como decía, de manera más reciente, la recomendación 202 actualiza estos principios, tanto el principio de responsabilidad general del Estado, la universalidad de la protección con seguridad social, ¿no? A nivel solidario, la no discriminación, la realización progresiva y la participación tripartita. Inclusive, esta recomendación ya hace una referencia específica a los cuidados como parte de las garantías básicas que debe de reconocer un sistema de protección social. Entonces, es en este marco que la Corte Interamericana, a pedido del gobierno de Argentina, emite esta opinión consultiva, que es clave porque marca, ¿no es cierto?, un antes y un después a nivel del sistema interamericano en el reconocimiento autónomo de este derecho. ¿Y qué establece como contenido el derecho al cuidado? En primer lugar, que protege tanto a las personas que reciben cuidados como a aquellas que brindan cuidados, ¿no? Y tiene tres dimensiones, como se ha mencionado. Por un lado, el derecho a ser cuidado, ¿no? Cuando soy un niño o una niña, ¿no es cierto? Cuando soy una persona adulta mayor, cuando padezco algún tipo de discapacidad, tengo el derecho a recibir cuidados, que podrá ser de mi familia o podrá ser del Estado o de otras organizaciones, dependiendo del modelo que establezca cada país. Pero también el derecho a cuidar, como padre, el derecho a poder cuidar de mi familia, de mis hijos, de mis hijas, de los adultos mayores, pero para poder cuidar requiero ciertas condiciones de acceso a tiempo, a ingresos, etcétera, que el propio sistema jurídico, en particular la Seguridad Social, podrá dotar de esas condiciones. Y en tercer lugar, el derecho al autocuidado, que también es parte del derecho al cuidado e implica la posibilidad de que yo como persona pueda cuidar de mí mismo y de mi salud, ¿no? De mis condiciones de vida a nivel físico como mental. Y para ello también se requieren condiciones y garantías. Pero este derecho al cuidado no debe ser dado de cualquier forma, sino que se rige por una serie de principios que han sido reconocidos por esta opinión consultiva de la Corte y serían los siguientes. En primer lugar, reconocer la corresponsabilidad social y familiar en el cuidado. Los cuidados recaen en la persona, la familia, la comunidad, la sociedad civil, las empresas y el Estado. Es decir, tiene que darse de manera colectiva, ¿no? De manera articulada. No niega el rol de las familias, al contrario, lo reconoce, pero también destaca la necesidad de que tiene que ser compensada en determinadas situaciones con algún tipo de soporte comunitario, familiar o incluso de las propias empresas. Reconoce el principio de solidaridad, clave en casos en los que se requiere un apoyo específico en función de los distintos miembros y actores de la sociedad. Y acá es muy importante destacar cómo el contenido de la solidaridad desde la seguridad social tiene también no solamente un reconocimiento como principio, es decir, como mandato de optimización, sino también como una regla. El convenio 102 establece expresamente que un sistema de seguridad social no debe ser financiado mayoritariamente por los asegurados. Es más una regla cuantitativa. No más del 50% del costo debe recaer en los asegurados. En otras palabras, la mayor parte del costo del sistema debe recaer en el Estado y las empresas. Esto en virtud de que quienes más ingresos o recursos tengan son quienes deben de financiar el sistema. Y este tema lo quiero destacar porque en la sustentación de los informes ante la Corte Interamericana para la elaboración de esta opinión consultiva, en la cual tuvimos la oportunidad de participar, en mi caso como representante de la Clínica de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Católica, justamente uno de los temas que generó más polémica y más
debate fue cómo financiar el sistema, ¿no? Que usualmente es uno de los aspectos que genera mayor dificultad en la implementación, sobre todo de derechos sociales, pero se encontró, creo yo, una ruta interesante en el reconocimiento de que existe una doctrina consistente desde la seguridad social a través de mecanismos solidarios de financiamiento. En particular, este mecanismo del convenio 102 de la OIT respecto del financiamiento solidario, ¿no? Fue parte de las preguntas que nos plantearon algunos miembros de la Corte y que creo se pudo responder adecuadamente para efectos de consolidar este criterio. En tercer lugar, el principio de igualdad y no discriminación, que implica un mandato de evitar desigualdades en la realización y recepción de las labores de cuidado, particularmente, como se ha visto, entre hombres y mujeres, una mejor distribución de los trabajos de cuidado entre hombres y mujeres. Y además que la aplicación de este sistema y de este derecho de cuidados debe tener en cuenta que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. De ahí la necesidad de vincularlo con derechos como la salud, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, ¿no? Y el propio derecho a la seguridad social. Pero además, la Corte Interamericana ha desarrollado cuáles son aquellas obligaciones que tienen los estados respecto de la garantía de este derecho, ¿no? Los estados del sistema interamericano estarían obligados a respetar y garantizar este derecho adoptando medidas legislativas y de otro carácter para lograr su plena eficacia. En ese sentido, se establece como obligaciones del Estado o de los estados abstenerse a realizar conductas que vulneren el derecho al cuidado, organizar un aparato estatal de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio del derecho, y además adoptar normas de derecho interno necesarias para garantizar la efectividad de los alcances de este derecho. En ese sentido, se establece, ¿no? Esta obligación expresa de que los estados incluyan un mínimo de protección reforzada, especialmente en los grupos vulnerables, ¿no? Personas adultas mayores, personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Que requieren un cuidado específico y que además deberá de brindarse también protección específica a aquellas personas que realizan labores de cuidado no remunerados, en particular protección de la salud, ¿no? Y acceso a la seguridad social. Por ello es que esta opinión consultiva desarrolla además cuál debería ser ese marco jurídico de cuidado sustentado en estos principios, ¿no? No diseña un modelo, pero sí plantea ciertos lineamientos, ¿no? Como se ha mencionado, en base a estos principios de corresponsabilidad, solidaridad e igualdad y no discriminación. Y en una lógica de distribución de las labores de cuidado entre las personas, las familias, la comunidad, la sociedad civil y el Estado. Y además aporta también un aspecto que es clave, creo, respecto del contenido de las opiniones consultivas, ¿no? Reafirmando el hecho de que al momento de resolverse litigios o cuestiones jurídicas que se pudieran presentar en materias de cuidados, las autoridades competentes deben efectuar el debido control de convencionalidad, ¿no? Teniendo en cuenta los estándares desarrollados por la Corte, por ejemplo, la sentencia en materia de seguridad social, ¿no? Que ya ha marcado una pauta respecto al contenido del derecho a la seguridad social en el caso Muelle Flores versus Perú, o la opinión consultiva, que es materia de estos comentarios. ¿No? Hay una referencia expresa que también forma parte, ¿no es cierto?, de este contenido de determinación del derecho al cuidado en el marco de los estándares contenidos en el sistema interamericano. Otro aspecto importante es el de la institucionalidad, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de institucionalidad debe soportar este derecho al cuidado? Si se habla de un conjunto de obligaciones de los estados, ello debe implicar también una institucionalidad. Y lo que dispone es que da un margen de configuración a los estados en el diseño de las políticas públicas en el marco de una implementación progresiva. Obviamente, el nivel de recursos y de exigencia que significa a los estados la implementación de un sistema de cuidados tiene que estar marcado por una regla de progresividad, ¿no? Con objetivos claros, con metas, con indicadores, pero de carácter progresivo. Asimismo, la creación de un sistema nacional de cuidados sería de gran relevancia para garantizar el derecho. Sin embargo,
los sistemas nacionales de cuidados no implican necesariamente, en opinión de la Corte, la creación de nuevas instituciones, sino que puede consistir en la articulación de las diferentes modalidades de prestación de servicios que ya tiene el Estado, ¿no? Reforzar, por ejemplo, los programas o los servicios que se brindan a nivel nacional, ampliando la cobertura, mejorando la calidad de las prestaciones bajo la lógica de un sistema nacional. Si bien es cierto que el ideal sería contar con un sistema de cuidados, hay un margen ahí que la propia opinión de la Corte otorga a cada Estado en función de sus recursos y de este avance progresivo, ¿no? Hay una priorización, eso sí, respecto a ciertos elementos mínimos en relación a las personas en situación de dependencia y las personas cuidadoras. Es decir, una progresividad enfocada en partir de un piso básico que progresivamente vaya avanzando, ¿no? Entrando ya para ir finalizando los minutos que me quedan, a cuál sería la relación con la seguridad social, este reconocimiento autónomo del derecho implica que se asegura a las personas otros derechos vinculados, ¿no? Como es el derecho a la vida, a la salud y a niveles económicos decorosos, que por su propia definición están vinculados con la seguridad social, ¿no? La seguridad social, en términos sencillos, busca garantizar la salud de las personas y los ingresos a lo largo de la vida, ¿no? Para ello, tanto la opinión consultiva como sentencias de la Corte Interamericana, como en el caso Muelle Flores, han recogido el contenido del Convenio 102 de la OIT y la Observación General 19 de Naciones Unidas respecto del derecho a la seguridad social, que conforman el corpus juris internacional de este derecho. ¿No? Vemos cómo acá se va consolidando este corpus juris internacional que surgió en la normativa del OIT, que fue incorporado en las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y que ahora ha sido recogida por el sistema interamericano, ¿no? Y menciona que esta estrecha relación implica también una garantía progresiva, ¿no? En el goce tanto del derecho al cuidado, así como la interrelación que existe con la seguridad social, como por ejemplo a través de las licencias de maternidad y paternidad, las adaptaciones para la lactancia, las prestaciones familiares y la garantía a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Justamente revisaba la tesis de la doctora Pacheco, que fue realizada justamente sobre la licencia por paternidad, ¿no? Cuando en el Perú aún no existía esta licencia por paternidad. Y hay todo un debate bien interesante a nivel incluso de sustento filosófico y en base al principio de igualdad, y fue un antecedente, creo, clave en su momento para el reconocimiento de estas licencias por la paternidad en el país. Ahora, por eso mismo quiero destacar cómo también coincidentemente en este tema, que es un tema de avanzada, podemos compartir estas coincidencias respecto a la importancia del reconocimiento de este derecho, ¿no? En ese sentido, la Corte, en la opinión, manifiesta la necesidad de que haya un reconocimiento amplio, pero particularmente enfocado en reducir esas desigualdades entre cuidadoras mujeres, ¿no es cierto?, y el trabajo que realizan los hombres en el espacio público, que haya una mejor distribución de estas funciones, ¿no? Y ello en el marco de la necesidad de también contar con una serie de acciones positivas o afirmativas que implican la reducción de brechas, ¿no? Finalmente, solamente quisiera destacar que el reconocimiento de este derecho implicaría también su articulación con otras políticas públicas, ¿no? Una política de cuidados tiene que estar claramente articulada y sostenida también en políticas de carácter económico, políticas de protección social, las propias políticas laborales, ¿no? Si se va a reconocer el derecho al autocuidado, parte del autocuidado es contar con el tiempo para poder cuidarme a mí mismo, ¿no? Y eso está vinculado también con la existencia en el país de jornadas de trabajo adecuadas, ¿no? Uno de los problemas graves que tenemos en el Perú son las jornadas extensas, ¿no? Que impiden desarrollar otro tipo de actividades y va de la mano con el reconocimiento de que efectivamente se requieren jornadas adecuadas de trabajo para poder desarrollar otro tipo de labores en el hogar, ¿no? Labores de cuidado, distribuir estas tareas adecuadamente al interior de la familia y ello está directamente vinculado con estas políticas laborales. Bueno, es lo que yo podría decir en relación al tema, agradecerles nuevamente la invitación y creo que luego tenemos
unos minutos para el intercambio. Así que nuevamente muchas gracias por la invitación y quedo a disposición. Muchísimas gracias, doctor Álvaro Vidal. Si por favor podría dejar de compartir la diapositiva. Perfecto. Quisiéramos, antes de iniciar la segunda ronda, que está destinada a formular las preguntas, hacerles llegar las preguntas que el público nos ha llegado, nos ha hecho llegar, quisiera también saludar la presencia del doctor Martín Carrillo, que nos acompaña, que es el presidente. Aquí tenemos ya su cámara encendida. Bueno, antes de dar inicio a la segunda ronda de intervenciones, deseamos expresar nuestro agradecimiento, por supuesto, a nuestros ponentes y también a todas las personas que nos acompañan, porque no solo están participando desde Lima, sino desde distintas localidades, desde distintas ciudades del Perú. Asimismo, a los participantes les reiteramos, por favor, que deben registrar su asistencia en el enlace que en este momento el equipo SEC está remitiendo a través del chat para que les pueda llegar su certificado. Bien, paso entonces a leer las preguntas. Hemos seleccionado con el equipo del doctor Carrillo 2 preguntas para la presidenta del Tribunal Constitucional y 2 preguntas para el doctor Vidal. Paso a leer primero, si me permite, doctor, de la presidenta. Presidenta, estas son las 2 preguntas que hemos seleccionado entre los 2 equipos. La primera sería esta. En relación con el derecho al cuidado, ¿considera usted que su reconocimiento como derecho fundamental, autónomo y exigible en el orden constitucional peruano correspondería al juez constitucional o es una tarea que corresponde al legislador? Esa es una de las primeras preguntas. ¿Puedo La responder? siguiente, ¿La puedo sí, responder? sí, Prefiero. adelante, A adelante, ver, muchas gracias. sí, sí, gracias a ti. La pregunta es si debe hacerse directamente en el ordenamiento o si un juez lo puede. Yo creo que eso es muy, o sea, que los jueces vayan creando derechos. Yo no soy tan partidaria porque eso puede ser una interpretación en un sentido y hay gente que le dará valor, gente que no le dará valor, porque también he leído, ¿no? Que por ahí algún juez ha dicho que en el caso de una comunidad nativa, que el río era el sujeto de derecho y que la comunidad era la que administraba, ¿no? O sea, como la tutora, por decir así. Entonces, digo, hay algunas decisiones de los jueces que no siempre puede todo el mundo admitirlas. Me parece más bien que es una función del legislador, tendría que ser, ¿no? El derecho al cuidado. Ahora, como bien lo destacó el doctor Vidal, aquí hay muchos temas de políticas públicas, ¿no? No se llega en el Perú a cosas elementales, ¿no? Somos todos testigos de este problema, que esperemos que haya cada día mejor manejo de todo lo que es la seguridad, sobre todo de la seguridad social, todo el campo de las pensiones, de las prestaciones que se dan. Pero si lo ponemos en la Constitución, para mí tiene que ser una tarea del constituyente, ¿no? Una reforma constitucional para incluirlo, aunque también el artículo 3º, pero lo permite, y quién sabe, más bien una interpretación que puede ser el Tribunal Constitucional podría ser más bien el camino más expeditivo. Bueno, ahora sí, la segunda. Muchísimas gracias, presidenta. La segunda es, ¿cuáles serían las implicancias constitucionales, legales y jurisprudenciales de incorporar expresamente el derecho al cuidado en el catálogo de derechos fundamentales, tanto en términos de obligaciones del Estado como de garantías para las personas en situación de vulnerabilidad? Adelante. Yo, al menos en estos años que estoy en el tribunal, noto una gran, ¿cómo diría yo? Una gran impotencia, entre comillas, porque a veces vemos deficiencias estructurales en las políticas del Estado, pero el tribunal no tiene competencia como en otros países, ni tampoco me parece que lo debería tener, al menos ese es mi planteamiento, para imponer políticas públicas, porque no conocemos la realidad, no tenemos todos los datos para decir, por ejemplo, ¿no? El racionamiento de los penales. Los señores tienen que construir un penal en tal sitio, en tal otro, en tal otro. No tenemos los datos para hacer eso. Entonces, el ponerlos, o sea, que estén reconocidos a nivel constitucional, creará, pienso yo, como los otros derechos sociales, un deber del Estado, de lo que se ha comentado ahora, ¿no? De ayudar, de promover, pero que sí sea una obligación clara.
porque hasta el momento es como por decir allí, es un trabajo oculto, ¿no? Que no tiene el reconocimiento, el apoyo, sobre todo del Estado, más que nada pienso yo del Estado, para poder apoyar con esa seguridad social en los casos de vejez, en los casos de accidentes. Entonces, sería bueno que esté allí, puede ayudar y ser exigible a la hora de diseñar las políticas públicas, pero ya la eficacia misma dependerá de la buena administración que haga el Poder Ejecutivo, y de ahí también la importancia que dejamos bien a nuestros gobernantes en el 2026, ¿no? Para no tener los desastres que muchas veces vemos porque se han elegido personas que no tienen las competencias adecuadas. Nada más creo yo. Muchísimas gracias, Presidenta. Entonces, pasamos a formular las preguntas al doctor Álvaro Vidal. También nos han llegado varias preguntas y los dos equipos han seleccionado dos de las siguientes preguntas. ¿Considera usted que las tres dimensiones esenciales del derecho al cuidado, recibir cuidado, brindar cuidado y el autocuidado, requieren de un mismo grado de intervención estatal a través de las políticas públicas, o demandan respuestas diferenciadas en función de su naturaleza y titularidad? Esa es la primera pregunta. Doctor Vidal, adelante. Sí, sí, muchas gracias. Sí, bueno, creo que esa pregunta es clave porque articula el contenido del derecho con lo que son las obligaciones de los estados, ¿no? Y claro, como decíamos, la forma como define la Corte y como se ha entendido el derecho al cuidado implica estas tres dimensiones, ¿no? El derecho a ser cuidado, es decir, a recibir cuidados, ¿no? El derecho a cuidar, ¿no? Como padre, como miembro de una familia, como abuelo, ¿no? En la condición que yo tuviera, que también tengo el derecho a dar cuidados, ¿no? Y la tercera que es la de poder autocuidarme, ¿no? Las tres dimensiones implican obligaciones de los estados, Dios pero de distinta mío. forma, pero de distinta manera, ¿no es cierto? Con distinta eficacia, digamos, ¿no? En el caso del derecho a ser cuidado, recibiré cuidados en la medida de las posibilidades de mi familia, pero probablemente mi familia no esté en condiciones de brindarme todos los cuidados que yo necesito. Probablemente en el derecho a recibir cuidados es donde se manifieste de manera más directa la red de prestaciones y de servicios que debe de brindar el Estado en relación al cuidado, ¿no? Perfecto. A nivel de salud, a nivel de garantía. En las otras dos dimensiones son condiciones generales que debo recibir. Si se va a reconocer el derecho al autocuidado, debo de tener tiempo para poder autocuidarme. Pero si las jornadas en el país son extensas, que no me permiten tener tiempo libre para cuidarme a mí mismo o para dar cuidados, claramente no voy a poder hacer efectivo este derecho, ¿no? Y en la tercera dimensión, que es la posibilidad también, digamos, de brindar cuidados, está también relacionado claramente con el derecho del trabajo y con otras dimensiones y garantías de carácter público, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera incide la configuración del derecho al cuidado en la definición, alcance y contenido esencial del derecho a la seguridad social dentro del marco constitucional y convencional? Adelante. Uh-huh. Sí, tanto a nivel constitucional como a nivel convencional, la relación es muy estrecha, ¿no? Y ese es el término que utiliza la Corte Interamericana, que la relación entre el derecho al cuidado y el derecho a la seguridad social es muy estrecha. ¿Por qué? Porque son derechos de configuración compleja, ¿no? Es decir, la seguridad social está vinculada con la garantía de ingresos a lo largo de la vida. Está vinculada con el, la protección de la salud, en un sentido integral, ¿no? Salud física, mental, bienestar, ¿no? Y en tercer lugar, en una mirada más contemporánea, con las necesidades sociales, entre ellas el cuidado, tal como lo establece la recomendación 202 de la OIT. Y lo interesante es que esta mirada evolutiva del contenido y alcance de la seguridad social ha coincidido con, como veíamos, esta trayectoria del trabajo protegido en un sentido más amplio, integral, que incluye el trabajo de los cuidados. Entonces vemos cómo tanto a nivel de normativa internacional como también el avance a nivel doctrinario lleva a que haya una confluencia, y no es casual, por ello, que en varios países el sistema de cuidados forme parte del sistema de protección social, o al menos esté articulado, ¿no? Eso es ya viendo en concreto si podríamos
plantear algún tipo de mecanismo ya de articulación a nivel público, podemos ver experiencia comparada en Uruguay, en Costa Rica, en otros países, donde hay una integración entre el sistema de cuidados y el sistema de protección social a partir de un reforzamiento a nivel presupuestal, de gestión, de prestaciones, pero creo que marca una ruta interesante ya en lo que sería la implementación, ¿no? Es lo que podría decir, y nuevamente agradecer por la invitación y la posibilidad de poder compartir este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vidal. Estamos recibiendo felicitaciones de los participantes que les transmitimos. Expresamos nuestro especial agradecimiento a la magistrada Luz Pacheco Serga, presidenta del Tribunal Constitucional, y al doctor Álvaro Vidal Bermúdez, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, por haber compartido con nosotros sus valiosas reflexiones en torno al derecho al cuidado, un tema de creciente relevancia en la agenda constitucional y derechos humanos. Sus intervenciones no solo han enriquecido el debate académico, sino que han contribuido de manera significativa a visibilizar y posicionar el cuidado como un componente esencial de la dignidad humana y de la justicia en el marco de un Estado constitucional como el peruano y que requiere todavía de mucho trabajo para hacer realidad este derecho. Asimismo, a la comunidad jurídica que nos acompaña, les reiteramos nuestro agradecimiento y les invitamos a nuestras próximas dos actividades, la Conferencia Internacional Interpretación Judicial y Precedentes, que se realizará mañana a las 11:30 por esta misma vía, y el día 14 de octubre, la presentación del libro El modelo de gobierno peruano, un neopresidencialismo disfuncional, cuya autoría es el magistrado Hernández. Así que están cordialmente invitados a estas dos actividades. Perdón, Candelaria. No sé Adelante, si presidenta. podría, sí, agradecer al doctor Martín Carrillo, que ya lo puedo ver, por haber tenido esta estupenda idea. Martín, muchísimas gracias. Y me da tanta alegría poder participar en alguna actividad de la sociedad a la que tengo tanto cariño y que nos conocemos también hace muchísimos años. Simplemente eso, que ojalá que no sea la última de las actividades que podamos hacer conjuntamente con el tribunal. Simplemente eso. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, doctora Pacheco. Obviamente desde la sociedad nuestro agradecimiento a su participación, lo mismo que el colega Álvaro Vidal. Creo que sumando pues podemos generar espacios de reflexión y que el público nos acompaña además en una cobertura nacional. También hay una labor de docencia y de promoción al debate argumentado, ¿no? Que creo que todos debemos de contribuir, así que seguiremos trabajando juntos. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias también. Buenas noches. Gracias, Candelaria, por todo. Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, doctor Vidal, doctor Carrillo y a todos nuestros participantes. Esta conferencia ha concluido. Muy buenas noches con todas y con todos. Adelante, equipo SEC.